Señores estudiantes, buena tarde. Vamos a iniciar la clase. Vamos a mirar lo que es el flujo potencial. Este flujo potencial realmente es una cantidad abstracta, matemática, pero que se utiliza para solucionar cierto tipo de problemas. Por lo general aplicado a algo que se conoce como flujo ideal, que es un un flujo que no se considera la viscosidad. En la realidad no existen flujos reales, no existen flujos ideales, todos son reales, ya que todos los fluidos tienen viscosidad. Pero se puede simplificar, un flujo real para trabajarlo como flujo potencial y se logran encontrar soluciones pues coherentes. Entonces, vamos a mirar algo sobre los conceptos básicos de este flujo con potencial. Es un tema un poco difícil de entender, pero vamos a mirar a ver si se puede explicar. Empezando, pues que matemáticamente ya está definido el flujo potencial. Y por acá se define como aquel que existe una función, es aquel en el que existe una función phi, que puede ser una función escalar, de tal manera que el vector velocidad v sea igual al producto punto entre el operador nabla, que ya habíamos mirado con anterioridad, y la función escalar. De hecho, el producto punto entre el operador nabla y la función escalar debe darnos el vector velocidad. Si eso se cumple, es que existe un flujo potencial. También debe cumplirse con lo que les decía que era para flujo ideal, y el flujo ideal debe ser irrotacional. Y pues se cumple que el producto cruz entre el operador nabla y la velocidad debe ser cero. Entonces debe cumplirse este flujo irrotacional. Hablar de potencial, esto está relacionado como a la energía, similar como a la energía potencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay magnitudes que se comportan, que van siempre de un nivel alto a uno más bajo, como la transferencia de calor, por ejemplo. El calor se fluye, digamos, de una temperatura alta a una baja. Por ejemplo, la corriente eléctrica también va de un voltaje alto a uno bajo. Digamos que esa diferencia de valores entre los cuales se mueve se puede considerar como un potencial, ¿sí? La gravedad, por ejemplo, también puede ser un potencial cuando se estudia gravedad entre masas. Un ejemplo pues más cercano a la parte de fluidos es cuando el agua se mueve en el suelo, se mueve de un nivel mayor a un nivel menor, ¿sí? Algo que se llama altura pisométrica mayor a una menor, y eso se considera como un gradiente potencial, ¿sí? Una de las aplicaciones importantes del flujo potencial es que nos permite determinar algo que se llama las redes de flujo, ¿sí? Las redes de flujo, por lo tanto, se determinan para un flujo pues ideal, pero son muy acordes con el movimiento que sucede en un flujo real.
como vimos anteriormente, ya habíamos visto la función, o ya vimos la función de corriente psi. Para las redes de flujo nos toca encontrar la relación que existe entre la función de corriente psi y la función de potencial, que no la hemos visto, ahora la vamos a mirar. Esas dos funciones solucionadas conjuntamente nos producen algo que se llama la red de flujo. Estas redes de flujo son muy importantes, por ejemplo, en el movimiento de agua en el suelo o en un medio poroso. Se utiliza mucho en la parte de geotecnia para estudiar flujo y socavación del suelo. Entonces vamos a mirar lo que es la función potencial, ¿sí? Entonces, así como existe una función de corriente, existe una función potencial. Entonces, aquí lo que hacemos es, en esta ecuación, representar matemáticamente la definición. Entonces, dice que la velocidad o el vector velocidad debe ser igual al producto punto entre el operador nabla y la función, una función que puede ser un escalar, ¿sí? Esto es lo que se conoce como gradiente de la función phi. Entonces, la función phi la vamos a denominar función potencial. En otras palabras, el vector velocidad debe ser igual al gradiente de la función phi. Esa es la definición que se toma para establecer la función potencial. Si recuerdan, el operador nabla, pues, me indica un vector diferencial, ¿sí? Si aplicamos este vector diferencial a la función gradiente, perdón, a la función phi, pues obtenemos estas derivadas, ¿no? Sería derivada de phi con respecto a x por el vector unitario y más derivada de phi de y por el vector unitario j más de phi de z por el vector unitario k. Esto debería ser igual pues a la velocidad, ¿sí? Entonces, si esto se cumple, es que existe un flujo potencial. Entonces, tenemos por un lado esta función, o mejor dicho, tenemos por un lado esta expresión que relaciona el vector velocidad con sus componentes y jk en función de phi. Entonces, si recuerdan, pues lo que vimos en vectores de velocidad, el vector velocidad también se define como las componentes de la velocidad en cada dirección con su respectivo vector unitario, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante, es que si comparamos esta ecuación, con esta ecuación podemos mirar que lo que acompaña a los vectores unitarios se pueden igualar, ¿sí? Como este es el mismo vector velocidad, entonces esto corresponde a igualar a cada una de las velocidades. Por lo tanto, encontraríamos una relación, o existiría una relación entre v sub x y la función potencial, ¿sí? En este caso, pues, con la derivada de la función potencial respecto a x. A partir de esta relación, pues obtenemos tres ecuaciones, ¿sí? Para velocidad en x, velocidad en y y velocidad en z. Entonces, v sub x, v sub y y v sub z, que me relacionan o tienen su relación con la función phi. Y en nuestro caso más cercano, digamos, con movimiento de fluidos, el potencial en un flujo subterráneo se considera como flujo potencial. Y aquí podemos observar, por ejemplo, que si perforamos, digamos, dos puntos digamos, en el suelo, y colocamos unos 2 piezómetros, el nivel del agua pues ascenderá en los 2 piezómetros, ¿sí? Pero
si existe flujo, el nivel en el punto 1 será, el nivel del agua en el punto 1 será mayor al nivel del punto 2. Eso me genera lo que se llama un gradiente piezométrico, ¿sí? O sea que hay, digamos, una variación de la altura delta H con respecto a delta S. Y eso hace de que el agua se mueva del punto 1 al punto 2, ¿sí? Esto pues se puede cuantificar matemáticamente. Se ha establecido algo que se llama la ley de Darcy, que relaciona la velocidad del agua en un medio poroso, ¿sí? Está por esta expresión, que es, la velocidad es el coeficiente de permeabilidad por el gradiente piezométrico, que es delta H sobre delta S. Entonces, delta S es pues, la distancia horizontal y delta H la distancia vertical entre los puntos 1 y 2. Si, pues, si consideramos que se cumple esta relación, que B sub X es la derivada de la función potencial de X, en este caso tomamos como el potencial la altura H, ¿sí? Sería el potencial, por lo tanto podemos obtener que B sub X es igual a menos Kx por derivada del potencial, que en este caso es la altura del agua sobre X. Y así para cada una de estas velocidades, ¿sí? Mejor dicho, lo que hacemos es aplicar la ecuación de ley de Darcy a cada una de las componentes, ¿sí? B sub X igual a menos Kx por, en este caso, como está en las tres direcciones, pues tomamos la derivada parcial, ¿no? De delta H por delta S. Ya tenemos una definición de velocidad para cada una en función de la altura H. Pero esta velocidad también es igual a d phi de X, ¿sí? Según lo que miramos acá, es igual a d phi de X. Entonces podemos igualar las velocidades, ¿no? Entonces igual a esta velocidad, que es d phi de X, igual a la velocidad de la ley de Darcy. Y obtenemos una relación, en este caso, de la función potencial con respecto al gradiente hidráulico. Y varía pues con el coeficiente de permeabilidad Kx, Ky o Kz en la diferente dirección, ¿sí? Nuestra una ecuación diferencial en phi y en h, podemos establecer que al integrarlo, que phi es igual a menos kx por h, o menos ky por h, o menos kz por h. Si nosotros establecemos una relación, encontramos que h es constante y lo que varía es la permeabilidad. Por lo tanto, nuestra función potencial estaría dada como la suma de los coeficientes de permeabilidad por h, ¿sí? Y al final se llega a esta ecuación suponiendo que es un suelo isotrópico donde el coeficiente de permeabilidad pues, es igual en todas las direcciones, igual a un solo valor, ¿sí? Entonces, este es como el ejemplo, digamos, de una función potencial para el flujo de agua en un suelo, ¿sí? Digamos, es lo más representativo o un ejemplo más claro de cómo se puede establecer una función potencial para un flujo. Este flujo potencial debe cumplir algunas funciones, perdón, algunas condiciones. Debe cumplir, por ejemplo, la condición de Cauchy-Riemann. Ahora miramos qué es eso. Debe cumplir la ecuación de Laplace. Si recuerdan, aquí usamos el famoso laplaciano, o el operador laplaciano. Debe cumplir lo que es el flujo irrotacional,
que ya habíamos mirado, debe cumplir, como les decía anteriormente, el que sea un fluido ideal o no viscoso, y debe cumplir que sea para movimiento bidimensional. A pesar de que esta ecuación potencial pues tiene tres componentes, x, y y, z, al combinarla con la ecuación, con la función de corriente es válida solamente para x, como he dicho, en un plano, para x y y, o las direcciones pues eh, que se estudien, pero solamente en dos dimensiones. Por lo tanto, se considera que también debe cumplir que sea para dos dimensiones. Mejor dicho, este flujo potencial nos permite estudiar aquellos flujos reales que se puedan reducir a dos dimensiones. Un caso típico de ello es, por ejemplo, el flujo de una presa. Se considera que la presa es ancha, muy ancha, entonces no hay flujo transversal, solamente hay flujo por debajo en dos dimensiones. Entonces vamos a ver estas condiciones que debe cumplir. Entonces la condición de Cauchy-Riemann es una condición en la cual las líneas equipotenciales o las líneas phi deben tener o deben cruzarse siempre ortogonalmente con las líneas de corriente. Por dicho, en un flujo, si se trazan líneas equipotenciales y líneas de corriente, estas dos deben cruzarse en una malla, digamos, en las cuales son ortogonales entre sí. Es como esto. ¿Sí? Aquí tenemos una red de flujo. Las phi son las líneas equipotenciales y las psi son las líneas de corriente. ¿Sí? En estos puntos deben estar siempre ortogonales. ¿Sí? Pues las líneas de corriente me dicen es como la dirección que toman o la trayectoria que tomarían las partículas de fluido, ¿sí? Así se moverían. Entonces, si digamos soltamos una pequeña partícula en esta posición, ella se mueve dentro de este flujo según lo indica la línea de corriente. Y las líneas equipotenciales me indicarían es como la energía que tendría el flujo para moverse de una línea equipotencial a otra. Entonces, esa condición me sirve para trazar algo que se llama las redes de flujo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un flujo bajo una presa. Este es bastante común en el estudio de estos sistemas, ya que se considera que en dirección de la pantalla aquí del computador, pues no hay flujo, ¿sí? Solamente hay flujo en el eje vertical y horizontal. Si el flujo real se puede simplificar a esto, el flujo con potencial nos da o nos proporciona una buena herramienta para el estudio. Pues aquí se dan cuenta que las líneas de corriente me indican cómo se movería una partícula de fluido por debajo de la presa. ¿Sí? Esta viene por acá. Y las líneas equipotenciales, pues son las que cortan a estas líneas de corriente. Entonces vienen por acá. Y me indica pues como la energía que tiene el flujo para que se mueva pues de este nivel. Si el agua está acá en este nivel, y por debajo se supone que es suelo, ¿no? O sea, por encima es agua, por debajo es el suelo, y este sería como la energía que tiene el flujo para moverse hasta este punto más bajo.
De hecho, ya hay softwares que le hacen un trabajo mucho más rápido. Este es un software que se llama Slide y lo que hace es solucionar las ecuaciones, la ecuación de Laplace de la línea de corriente y la ecuación de Laplace de la línea función potencial. La soluciona simultáneamente y él hace el gráfico automáticamente. Pero también pues, hay varios métodos, como veremos adelante, de cómo solucionar el flujo con potencial. Pero lo que se obtiene es esto, ¿sí? Si es un flujo poroso, pues tendrá en cuenta la permeabilidad. Si es un flujo de algún fluido puro, pues se obtiene una red de flujo como esta, ¿no? Que sería un flujo a través de una esquina, digámoslo así. Para profundizar, ahí miran en internet, hay varios videos de cómo usar este programa Slide. Uno le da la geometría, digamos, los límites de la geometría que uno va a estudiar y él le calcula este tipo de flujos. Y la otra condición que debe cumplir es la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, ¿cómo demostramos que cumple la ecuación de Laplace? Pues partimos de la definición de la divergencia, ¿sí? Entonces, la divergencia nos dice que el producto punto entre el operador nabla y la velocidad, pues simplemente es el producto de este vector por este vector, ¿sí? Entonces será derivada de dx sub i por dx sub i, como i por i es 1, entonces se elimina el vector y nos queda la divergencia nos queda un escalar. Con eso se nos convierte en esta ecuación. Y como cada uno de estos, como cada una de estas velocidades, v sub x, pues, como ya habíamos visto acá, es igual a de phi, es igual a cada una de estas funciones, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es reemplaza en esta ecuación, reemplaza estos valores, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, v sub x, introduce este valor de phi de x. Donde queda derivada segunda de phi con respecto a dx2, ¿sí? Lo ponemos aquí para que se visualice mejor. Nos queda derivada aquí, dos derivadas, derivada segunda de phi con respecto a x. Y así para estos valores, ¿sí? Digo, para estas otras velocidades. Entonces, ahí obtendríamos las derivadas segundas. Y las derivadas segundas de la función phi, recuerden que nos forma la ecuación de Laplace, ¿sí? Estos valores aquí. Al hacer ese reemplazo, obtenemos esta función, ¿sí? Y recuerden que esta ecuación de Laplace se puede representar por el operador laplaciano, producto punto del operador laplaciano por la función phi, ¿sí? Y ahí demostramos que esta función phi, perdón, esta ecuación de Laplace, de hecho, para que sea ecuación de Laplace, estos tres términos deben ser iguales a cero, ¿sí? Partimos de esta definición.
y llegamos a la ecuación de Laplace. Si recuerdan, cuando hicimos con la función de corriente también cumplía esta ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, esta por general es válida para 3 dimensiones, pero la ecuación de corriente solamente es válida para 2 dimensiones. Por lo tanto, al relacionarlas, solo queda útil para 2 dimensiones. Se dice que la función es armónica si cumple la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, es posible que les pregunten revisar si una función es armónica. Deben hacer esta verificación. También debe cumplir la otra condición de que sea flujo irrotacional, ¿sí? Recuerden que el flujo irrotacional debe cumplir que el producto cruz entre el operador nabla y la velocidad debe ser cero. Aquí presentamos la ecuación, pues que debe cumplirse que la derivada de b sub y con respecto a x menos derivada de b sub x con respecto a y es igual a 0. Este producto cruz se simplifica porque solamente tenemos 2 variables, ¿no? X y y. Los otros 2 términos en las otras direcciones pues se hacen 0. Como les decía, debe cumplir también que es flujo ideal. Entonces recuerden que el flujo ideal es para flujo ideal o flujos perfectos para flujo sin viscosidad. Entonces, en estos procesos no interviene la viscosidad para nada. Por eso debe cumplir esa condición y debe ser también para flujo bidimensional, ¿no? Como ya les comentaba, teniendo en cuenta que solo la función de corriente solamente es válido para este flujo. Entonces ya tenemos definida lo que es función potencial, función de corriente. Ahora nos toca encontrar la relación que existe entre la función de corriente y la potencial, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de la velocidad. Si recuerdan, las velocidades relacionaban la función derivada de la función epsilon con respecto a y la derivada de la función epsilon menos derivada de la función epsilon con respecto a x. Este es el equivalente de las velocidades con respecto a la función phi, perdón, epsilon. Pero también acabamos de encontrar la relación de la función potencial con respecto a las velocidades, ¿no? Que hemos llegado también a este par de ecuaciones. Entonces, miren, las velocidades, por ejemplo, B sub x es igual a de phi de y B sub x es igual a de psi de, perdón, B sub x igual a de psi de y igual a de phi de x. Y B sub y es igual a menos de psi de x igual a de phi de y. Entonces, igualamos estas ecuaciones, estas con estas y estas con estas, y encontramos unas ecuaciones muy famosas que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si uno conoce, por ejemplo, la función de corriente, con esas ecuaciones puede hallar la función potencial, ¿sí? Poderla graficar, digámoslo así. Entonces, esta es la relación de estas funciones. Para redes de flujo, lo que se hace es derivar, solucionar estas derivadas de la ecuación de Laplace, tanto para función de corriente como para función potencial, ¿sí? Entonces, con estas ecuaciones se pueden encontrar las redes de flujo. Entonces, los softwares que hay por ahí en internet lo que hacen es solucionar estas ecuaciones y encontrar los valores de phi y de psi, ¿sí?
que esas son nuestras incógnitas. Uno ya tiene encontrando esas, ya las puede graficar y hacer la red de flujo. Para esto existen pues varios métodos. Están los métodos analíticos, está como el método de solución directa, el método de solución indirecta, superposición de flujos y variable compleja, que están muy bien descritos en estas referencias, ¿no? Tanto de Gastón como de Sotelo. Tratan muy bien esas soluciones. Y los métodos numéricos están por diferencias finitas, que es el más, digamos, más sencillo de aplicar. Y que por ejemplo, el que se usa para solucionar esas dos ecuaciones. Está el método de las relajaciones, el método matricial y elementos finitos. También están descritos en estas referencias bastante detallados. Y están los métodos gráficos. Entonces, aunque parezca increíble, nosotros podemos solucionar estas dos ecuaciones de forma gráfica, ¿sí? Y la forma gráfica implica es cumplir con lo que habíamos visto anteriormente. Si no le interesa dibujar las líneas de corriente y equipotenciales gráficamente, deben cumplir estas condiciones o requisitos. Que las líneas de corriente y las líneas equipotenciales pues deben ser ortogonales y uniformemente espaciadas, como ya se dijo anteriormente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, unas líneas de corriente, entonces deben estar uniformemente espaciadas, pues que tengan, según la geometría, la misma separación en diferentes secciones. Si nosotros queremos dibujar las líneas equipotenciales, pues tenemos que contar con esto. Entonces deben ser ortogonales en lo posible. ¿Sí? También equidistantes. Imagínense, lo que estoy haciendo aquí es una solución pues, para un determinado problema de ese par de ecuaciones de Laplace, ¿sí? Entonces uno puede hacer esto gráficamente, después pues le da valores a las líneas de corriente y líneas equipotenciales, y esos son valores que solucionan las ecuaciones de Laplace. Dice, cada celda de la malla debe ser lo más cuadrada posible, ¿sí? Entonces, lo que se pretende es que esto forme siempre un cuadrado, ¿sí? Entonces uno va trazando las curvas y va mirando que se vuelve un cuadrado. Para verificar eso, la idea es que un círculo, trazando un círculo inscrito dentro de este cuadrado, toque simultáneamente los cuatro lados, ¿sí? Bueno, aquí no sé si puedo dibujarme un círculo así, pero este es más difícil este programa, pero pronto es este, ¿sí? Entonces, debe caber un círculo inscrito que toque tangente los cuatro lados. Ahí se considera que esta malla cumple gráficamente esos requisitos. Entonces, los métodos pues, de solución, hay varios métodos que se tratan en la literatura. El más común es el de diferencias finitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si chequeamos este ejemplo, nos da la geometría de una expansión, ¿sí? Entonces, digamos que hay un conducto que se expande, la entrada es más angosta que la salida, y nos piden encontrar las líneas de corriente, ¿sí? O sea, cómo se movería una partícula de fluido si la soltamos en alguna parte, ¿sí? Digamos por aquí. Entonces, ¿cómo sería la trayectoria? En un flujo permanente, ¿cómo sería la trayectoria de esa partícula? O si la soltamos por aquí.
cómo se movería. Entonces, el método de elementos finitos consiste en dividir el dominio en mallas, o sea, o en puntos. Se divide el dominio y aplicando pues, la técnica de diferencias finitas, podemos encontrar los valores de la función de corriente en cada uno de estos nodos o cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, la idea es encontrar valores, ¿sí? Pues los que vaya dando el cálculo. Cuando ya tengamos todos estos valores, esto se asemeja a un plano topográfico, ¿no? Donde están las coordenadas X y el valor en cada punto es como si tuviéramos la altura del terreno, ¿sí? Entonces, ya teniendo estos puntos, podemos usar algún método de interpolación que se usa en topografía e interpolar las curvas de corriente, ¿sí? Interpolar las trayectorias o las líneas de corriente. Bueno, aquí no lo vamos a hacer, pero es para que se enteren de que eso se puede hacer. Yo hice este ejemplo usando el solver de Excel. En Excel se puede programar según diferencias finitas para que me calcule la ecuación de Laplace en cada uno de estos puntos. Una vez yo tenga estos, le doy dibujar al mismo Excel y me traza estas bandas. Estas bandas son las líneas de corriente que adquiriría el flujo, ¿sí? A su paso. Entonces hay varios programas pues, que se pueden solucionar eso, se puede hacer incluso a mano o manualmente, en un papel saca uno de los puntos, teniendo los puntos uno interpola y va encontrando los puntos de igual valor para las líneas de corriente, ¿sí? De hecho, esta gráfica es lo que hace es encontrar valores de la línea de corriente iguales en esta malla y los va uniendo, ¿sí? En partes pues los interpola, los une y de esa manera calcula las líneas de corriente. Esta es la utilidad de lo que se llama flujo potencial, ¿sí? Hay unos ejemplos pues mucho más académicos o teóricos que se pueden realizar. Vamos a hacer uno aquí. Vamos a hacer este ejemplo que dice: dice la función de corriente en un flujo en dos dimensiones está dado por, ¿sí? O sea, aquí ya han encontrado, digamos, que ya se ha encontrado, pues para algún método, la función que me describe las líneas de corriente. Si ustedes grafican esta función para diferentes valores de psi, perdón, les da curvas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le dan valores a psi de 1, de 2, encontrarán unas curvas en X y Y. Aquí lo que se hace es despejar una de estas variables, ya sea X o y hacer, pues, dando valores las curvas. Pues ya han encontrado en este ejemplo la función psi. Y lo que nos piden es hallar las líneas equipotenciales a partir de esta función, encontrando la función de potencial, phi. Entonces, vamos a hacerlo por aquí en otra hojita. Copiarnos esta ecuación. Listo, entonces ya tenemos esta función.
¿Y qué hacemos? Pues usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las que nos relacionan las dos ecuaciones para encontrar la solución, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann eran estas. Entonces, cuando ecuaciones de Cauchy-Riemann, se halla la función potencial. Vamos a copiarnos por aquí. Entonces, estas funciones, pues, son las que me relacionan, ¿sí? Entonces, mire, dice, de phi de x es igual a la derivada de psi de y. Entonces, para encontrar de phi de x, o la variación de phi de x, nos toca derivar esta función con respecto a y, ¿sí? Vamos a hacerla por aquí. Entonces, nos quedaría... Entonces, vamos a sacar la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, ponemos derivada y phi la reemplazamos por la función, ¿sí? La función es... La función es esta. Listo, entonces, si derivamos esta función con respecto a de y, obtenemos de phi de x. Entonces, la derivada está de 9, pues es 0. La derivada de 6x con respecto a y es 0. La derivada de 4y con respecto a y es 4. Y la derivada de 7xy con respecto a y es 7x porque y se nos vuelve 1. ¿Sí? Ah, bueno, aquí te molesta. Entonces la derivada de psi de y es igual a este valor, ¿sí? Que nos quedaría menos 4 más 7x. Esto ahí ya tendríamos de phi de x, pero como de phi de x nos quedó una derivada, el objetivo es despejar phi, ¿sí? Pues, ¿qué hacemos? Aplicamos el método de separación de variables. Espera, por acá y definir. Ya las tenemos allí. Lo que hacemos, pues, es integrar, ¿no? Integramos esta ecuación e integramos esta ecuación. Por lo tanto, esa es la integral de un polinomio, ¿no? Ya todos saben hacerlo. Entonces, esto aquí pues nos queda integral de derivada de phi, pues es phi. Y esta integral, pongámosla acá, nos quedaría menos 4 es 4x, ¿no? 4x, la derivada de x con respecto a x, más 7x cuadrado, pues dividido 2, ¿no?
como esta es una integral definida, pues nos toca sumarle una constante. El problema es que aquí, phi no solamente depende de x, sino también depende de y. Por lo tanto, no podemos poner una constante, o la constante que se coloca nos queda en función de y, ¿sí? O sea, la constante de integración nos quedaría en función de y. Pero esta sería, digamos, en inicio, el valor de la función phi, ¿sí? Y como encontramos y, pues usamos la otra ecuación, ¿sí? Entonces usamos esta otra ecuación. Usamos la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que me dice que de phi de y es igual a menos de phi de x. Entonces, lo que hacemos es derivar, ¿no? Hacemos es derivar, derivamos la función phi con respecto a y. Entonces, copiamos esto por acá. Y sacamos la derivada de phi. Esta función, ¿no? Entonces derivamos esta función con respecto a y. Pero con respecto a y, este valor es constante, ¿sí? O sea, se hace 0. Y como aquí tampoco en este segundo término hay y, nos queda 0. Por lo tanto, solamente nos queda la derivada de la función y, que sí depende de y. Por lo tanto, la vamos a llamar f'. Entonces, f' es la derivada de la función y con respecto a y. Y ahí ya tendríamos el valor de phi de y, ¿sí? Por otro lado, pues derivamos de psi de x, ¿sí? Entonces sacamos esta derivada, y que la teníamos. Entonces aquí lo que hacemos es coger tener en cuenta este signo, ¿sí? Entonces vamos a hacer menos de phi de x, ¿sí? Como de phi es igual a esta función, nos quedaría menos, y derivamos esto con respecto a x, ¿sí? Entonces, con respecto a x nos quedaría menos, y menos derivada de 9 es 0, ¿sí? Más derivada de 6x con respecto a x es 6. Derivada de menos 4y con respecto a x es 0. Y derivada de más 7xy sería más 7y, ¿sí? Estamos derivando con respecto a 0, ¿sí? Digo, con respecto a y. Simplificamos este valor. Por ejemplo, 0 más, simplificamos aquí. Menos 6, 0. Nos queda 6 más 7y, ¿sí? Antecedido por un valor negativo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Usamos la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, igualamos por un lado de phi. Como de phi ya lo conocíamos, derivamos esta función, nos da f' y. Por el otro lado conocemos de psi de x, la derivamos y nos dio este valor. Entonces igualamos estas dos ecuaciones.
Las dos ecuaciones las igualamos y de ahí miramos a ver qué podemos hacer. Entonces, vamos a tomar esta ecuación y ahí vamos a igualar a esta ecuación. Entonces, vamos a estos términos de por aquí. Tenemos que la derivada, al igualarlas, tenemos que la derivada de la función sub y es igual a menos 6 más 7y. Pero esta es una ecuación pues diferencial, ¿no? Entonces, recuerden que estaba por acá. Que este FY es como tener derivada de la función f con respecto a de y, ¿sí? O sea, esto es como tener derivada de f con respecto a de y. Sí, entonces, esta f'y es derivada de f con respecto a y. Entonces se nos convierte en una derivada, me ha dicho, en una ecuación diferencial por separación de términos, simplemente. Digo, por separación por el método de separación, pues quedaría así. Diferencial de f, para hallar f y en función de y, pues simplemente integramos, ¿no? Integramos esta función. Entonces, integramos esta función. Integramos esta función. Esto ahí nos queda la integral, entonces, integral de df, pues es f. Es un y, integral, pues de esta es un integral de un polinomio, ¿no? Con esto se nos convierte entonces la integral de df es f, que en este caso pues es la misma de f sub y, ¿sí? Y la integral de esto pues se nos convierte en menos 6y por 6y al cuadrado dividido 2, ¿no? Dividido 2. Pues es una integral definida, perdón, integral no definida. Aquí sí ya podemos colocar una constante absoluta, ya que la función y solo depende de y, ¿sí? Nos queda menos 6y más 7y cuadrado sobre 2. Listo, entonces ya tenemos, aquí teníamos la función phi, porque la encontramos. Se me perdió. Función phi. Ah, es esta, ¿no?
Ya tenemos esta función phi. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar f sub y. Ya me queda una expresión para la función potencial en términos de x, y, pues bueno, y una constante ya fija, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es reemplazamos este valor. Entonces la función, sí, reemplazamos fy, ¿sí? Es igual a menos este valor. Listo, allá tenemos lo que nos pide el problema, ¿sí? Que es pasar de esta función de corriente, aplicando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la pasamos a esta función de potencia. Si ustedes le dan valores a phi, a psi y a phi, pueden trazar una red de flujo de estas ecuaciones en función de x y y, ¿sí? Entonces a esta ecuación se le va dando valores a x y se calcula y con un phi constante. Y vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de que nos dan una función de corriente y nos preguntan que chequemos si ese flujo que representa esa función de corriente es irrotacional, ¿sí? Vamos a copiar acá y la podemos solucionar. Entonces nos dicen es que esta función phi es igual a x por y, psi es x por y, nos preguntan si el flujo que representa es irrotacional. Entonces recuerden que para que sea irrotacional, la derivada, perdón, el producto cruz del operador nabla y el vector velocidad debe ser cero, que es igual a dv de y de x menos dv de x de y igual a cero. El problema es que no conocemos el vector velocidad, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación de Cauchy-Riemann, dicho, a partir de la ecuación que relaciona la velocidad con la función phi, nos toca despejar phi, ¿sí? Perdón, b sub x y b sub y. Entonces hacemos esta ecuación. Y recuerden que la velocidad en x, es igual a derivada parcial de psi con respecto a la derivada de y, ¿no? Esto pues ya lo habíamos encontrado anteriormente, ¿sí? Entonces, como la función que nos dan es x por y, reemplazamos la función y la derivamos. Esto nos queda como derivada de x por y con respecto a y. Entonces, la derivada de esta función de xy con respecto a y, pues es igual a x, ¿sí? Ya tenemos que b sub x es igual a x. Ahora sí tomamos la otra ecuación que relaciona a y. Entonces ahora hallamos y, ¿sí? Entonces b sub y
era igual a de phi de x, pero negativo, ¿sí? Menos de phi de x. Entonces lo que hacemos es lo mismo, derivar esta función de phi, de psi, con respecto a x, derivada de x, y con respecto a x, pues es y. Entonces ya obtenemos bx y by. Ahora sí, a bx nos toca aplicar el criterio del rotacional. Y derivamos. Entonces nos dice que hay que derivar b sub y con respecto a x. Entonces b sub y, como es igual a y, al derivarla con respecto a x, pues nos da 0, ¿no? Porque y es una constante con respecto a x. Por lo tanto, este valor nos da 0. Ahora sí cogemos velocidad de x, la derivamos con respecto a y, pero como velocidad de x es igual a x con respecto a y, x es una constante, la derivada de b sub x con respecto a y nos da 0. Y obtenemos que el producto cruz de estos dos vectores es igual a 0. Y obviamente allá podemos concluir, como nos da 0, el flujo es irrotacional, ¿no? Como el producto cruz entre el operador nabla producto cruz entre el operador nabla y la velocidad es igual a 0. Entonces se concluye que el flujo es irrotacional. Cuando miramos el flujo irrotacional hicimos un ejemplo parecido, sino que allá nos daban directamente el vector velocidad, ¿no? Entonces era más fácil, aquí nos dan la función de corriente, la transformamos en sus respectivos vectores de velocidad y ya podemos aplicar el producto cruz. Entonces de este tema pues se pueden desarrollar ejemplos de este estilo. Por ejemplo, vamos a chequear rápidamente este ejemplo, que nos dan la función psi o de corriente, la función de corriente. Dice verificar también si es el flujo es irrotacional. Entonces hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Y miramos si el producto cruz es 0. Una vez verificamos eso, nos piden dibujar la línea de corriente para phi igual a 5. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya hicimos en el ejemplo anterior, que a partir de la función encontramos b sub x y b sub y. ¿Sí? Así las volvemos a derivar en sus respectivos variables. Entonces la derivada b sub x de x me da menos 6y y b sub x de y me da igual menos 6y. Al reemplazarlos me da menos 6y más 6y igual a 0. Entonces verificamos que este flujo es irrotacional. ¿Sí? De esa manera se verifican ese tipo de problemas. Y nos pide
que dibujemos la línea de corriente cuando la función phi valga 5. Entonces, simplemente reemplazar aquí, en vez de phi, 5. ¿Sí? Entonces reemplazamos en vez de phi 5 y nos queda una ecuación. Nos queda una ecuación en X y Y, ¿no? Como una curva en X y Y. Como aquí el despejar Y es más difícil, despejamos X y le damos valores a Y más bien, ¿sí? Despejamos X, que sería 5 más Y al cubo sobre 3Y, nos da el valor de X, bueno, este le va a la raíz, entonces le damos valores a Y encontramos valores de X y graficamos esos valores. Entonces, eso me representa la función de corriente. Entonces recuerden que la función de corriente me representa, es como una familia representa como una familia de líneas de corriente, ¿sí? Y al graficarla me da una línea de corriente como esta, ¿sí? Si ustedes le van dando valores aquí a la función phi, por ejemplo 2, 3, 4, 6, aquí pues obtienen una serie de curvas que me indican cómo se movería el flujo, ¿sí? Listo, chicos, por hoy vamos a dejar allí. Repasan, aquí hay otro par de ejemplos y tratan de hacer estos ejercicios, ¿sí? Están propuestos que son como del mismo estilo de los que hicimos hoy en clase, ¿sí? Algunos hay más complejos, por ejemplo este último que es trazar las líneas de corriente de algo que se llama el lóbulo de Rankine, ¿sí? Este es mucho más complejo, hay que hacer una investigación previa de cómo encontrar esa línea de corriente para poder solucionar el problema. Profe, ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas? ¿nos presta de pronto ese documento para revisar los ejercicios? ¿Cómo? ¿Nos presta ese documento para revisar los ejercicios? ¿Cuál documento? El Word. Sí, pues yo les estoy subiendo ahí las clases, ¿no? Ah, vale. Pues, a cada clase les voy subiendo al COES que correspondan. Sí, el profe la sube. Sí, yo las subo más tardecito. Listo, vale, muchas gracias. ¿Otra pregunta? La idea es que de estas lecciones pues vayan estudiando. Cada vez que terminan las lecciones dedicaránle un tiempo prudencial para que vayan repasando, porque si dejan para lo último, después ni saben cómo se hicieron los ejercicios. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, dejamos ahí. Que tengan feliz tarde. Listo, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Hasta luego.